¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarle. Bienvenido a la Media Hora con Holzman, acá en WAP TV. Un programa que intenta colocarlo al día en lo que pasa a nivel internacional, lo que está sucediendo también acá en Chile, con un análisis que le coopere a usted para poder tener una mejor visión de las cosas importantes que están sucediendo y que van a suceder. Sí, porque nos dedicamos también a hacer esa perspectiva. Por lo tanto, bienvenido a WAP TV y, por favor, empecemos con lo que es nuestro análisis internacional. En esto vamos a tener, yo diría, varias cosas que hacer o que decir. Primero, digamos, partamos por lo que probablemente es algo de mayor relevancia, que es el resultado de las elecciones en Taiwán. Las elecciones de Taiwán fueron, yo diría totalmente como, transparentes y no hay ningún tipo de reclamo. La novedad de estas elecciones es que el vicepresidente que se estaba postulando a cargo de presidente salió electo. A la elección de este político taiwanés significan varias cosas. La primera de ellas es que efectivamente, digamos, Taiwán va a mantener su línea independentista de China. Y obviamente eso molesta a China y genera obviamente un elemento de tensión. Recordemos que desde casi hace 2 años, desde la invasión rusa a Ucrania, lo que hemos tenido es temer que probablemente China quiera anexar por la vía de la violencia a Taiwán. Y han habido una serie de ejercicios, una serie de elementos que se han ido dando en el tiempo y han colocado en riesgo toda esa zona. Taiwán, en consecuencia, hoy día se transforma ya por los próximos 4 años en un adversario y en un riesgo, como lo ha declarado China, en torno a eso. Chile ha dado una declaración pública donde señala de que Chile adhiere al principio de una sola China y apoya la idea de que Taiwán debe ser anexado, digamos, a China y apoya eso justamente en términos de una política de Estado que ya lleva algunos años. Sin embargo, la elección de Estados Unidos posteriormente va a dejar a Taiwán en una situación distinta. Hasta ahora Estados Unidos, si bien es cierto, no reconoce la independencia de Taiwán, sí le ha dado el soporte y lo considera un aliado muy importante en todo lo que es Asia. Taiwán, Corea del Sur y Japón son probablemente la triada más relevante que hay en toda esa zona y que apoya a Estados Unidos. En consecuencia, y raya para la suma en lo que se refiere a Taiwán, tenemos en la práctica una Taiwán de que va a mantener su idea independentista, es decir, rechaza la idea de ser considerada una provincia de China continental y ellos desean su independencia. Esto va a estar en la agenda porque si gana Trump o ganase Trump en Estados Unidos, ya ese va a ser el tema de fondo, claramente es posible que Trump reconozca la independencia de Taiwán y eso implicaría una confrontación entre potencias. Por lo tanto, el tema es que este punto de inflexión de la elección taiwanesa tiene implicancias geoestratégicas y geoeconómicas, considerando además en lo económico de que Taiwán es el principal productor de los chips, es el principal productor de los chips que se requieren para los semiconductores, para todo lo que es nanotecnología y todo lo que está asociado justamente a eso. Entonces yo creo que ahí tenemos algunas cosas que considerar. El segundo tema internacional importante está en Ecuador, sin lugar a dudas. En esta semana hemos sabido del asesinato del fiscal que estaba investigando la incursión de los grupos terroristas o crimen organizado en un canal de televisión y fue acribillado en su vehículo. Pero ya van más de 20 fiscales acribillados en los últimos años en Ecuador. Esto da cuenta, primero, de que la decisión tomada por el gobierno de Noboa, si bien es cierto, ha tenido un efecto en términos digamos, de ser relevante para poder combatir justamente a crimen organizado y la violencia. Hay más de 20 grupos digamos, en Ecuador hoy día, que en la práctica, digamos, se requiere o se necesita, digamos, tener un despliegue mucho más amplio y quizás por más tiempo de las fuerzas militares en Ecuador. Entonces, yo creo que ahí tenemos en la práctica algunos elementos que es necesario adicionar. ¿Como cuáles? Es el hecho de que pasado estas semanas, la capacidad de las bandas violentas, terroristas, criminales de Ecuador mantienen su capacidad de fuego y mantienen su capacidad de acción. Es decir, que el efecto disuasivo que se pretendía con las Fuerzas Armadas desplegadas en Ecuador no está logrando digamos, el impacto deseado. Sí ha logrado, diría,
disminuir la violencia, pero a costa de que la gente se quede en su casa, de que haya muchos controles y que cada vez más se hace evidente de que la justicia no está ajena en la práctica a lo que, a lo que está sucediendo con la violencia y con la delincuencia en Ecuador, pero que los resultados tampoco se ven o se visualizan claramente. Yo creo que ahí tenemos un problema que en Ecuador esta suerte de guerra contra el crimen organizado que ha planteado el presidente Noboa, en definitiva se va a mantener. Y ya lo decíamos la semana pasada, esto va a tener implicancias políticas porque se va a presidencializar el debate en las campañas que ya están empezando en Ecuador con vistas a las elecciones del 2025. Entonces aquí tenemos, yo creo que un primer panorama. Otro tema, bajando un poco más en América del Sur, es la visita que hizo Milei a Davos. Milei, digamos, el presidente argentino, que ya lleva más de un mes gobernando, viajó al Foro Económico Mundial en Davos y dio un discurso que fue muy aplaudido. Hoy día Milei lo que está haciendo es, yo diría, consolidar lo que es su posición desde el punto de vista económico, y esa posición económica cuenta con el apoyo de Estados Unidos, como no, que del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, del Banco Mundial, es decir, de los principales organismos financieros a nivel global. Y en esa perspectiva, Milei dio un discurso en Davos, donde acusa primero de que la guerra que existe o la confrontación que existe entre Occidente y el resto del mundo, particularmente el mundo colectivista, socialista, como él mismo lo llama, es una contienda que coloca en riesgo la economía mundial y que es necesario defender la economía desde el punto de vista libertario, como él lo dice. Y ese discurso caló bastante profundo en Davos, en términos de que se está esperando efectivamente, digamos, que en la práctica implica, ¿no es cierto?, que supone y tiene una Argentina que quiere salir justamente de su retraso económico y convertirlo en una potencia. Bueno, pero para eso, Milei tiene que sacar adelante la que se ha conocido como la ley Ómnibus. ¿Ya? Entonces, en Davos tuvo una muy buena performance internacional, incluso atrayendo inversiones, pero ahora le toca la doméstica y ya en Argentina tiene que enfrentar no solamente el debate en el Congreso, sino que también, digamos, enfrentar el cuestionamiento judicial que podría llevar incluso a que se declare inconstitucional una parte de las medidas que están en el decreto de urgencia y necesidad que hoy día está planteada como ley en el Congreso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos acá una situación en la cual la ley Ómnibus, que vamos a tener noticia la próxima semana, va a ser probablemente la ley que, si logra aprobarla Milei, va a generar la confianza definitiva en los inversionistas y en los entes financieros a nivel global. Si no logra aprobarla, y aunque sean parte, en definitiva va a significar, ¿no es cierto?, que la oposición a la Confederación General de Trabajadores, que ya anunció un paro para el próximo martes, en definitiva va a hacer volver la propuesta kirchnerista, es decir, aquella que fue derrotada por Milei en la presidencial, con todo lo que es el kirchnerismo que quedó minimizado desde el punto de vista político. Pero si efectivamente el paro que está planteado de una de las principales centrales obreras en Argentina resulta, a lo cual Milei ha dicho que no tiene problema en que lo hagan, pero es evidente de que está a la espera de lo que va a ser la votación el día miércoles en el Congreso argentino, donde vamos a saber si efectivamente la ley Ómnibus sigue o no sigue. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que Milei no requiere que sea aprobada por las dos cámaras. Basta solamente que una la apruebe. Y si una la aprueba, sin lugar a dudas, va a tener que entrar definitivamente a poder, digamos, ver cómo implementa, digamos, todos esos artículos, lo cual va a significar un cambio, yo diría, profundo, amplio y muy sostenido de lo que es la estructura del Estado federal argentino, pero si no lo hace, va a tener que empezar a negociar para ver cómo subsiste su gobierno y genera gobernabilidad. Porque es ahí, recordemos que no tiene mayoría en el Congreso, es ahí donde particularmente vamos a tener, ver la muñeca política de Milei. ¿Qué es lo que yo pienso a este respecto? De que Milei tiene todas las posibilidades de sacar adelante su proyecto de ley, pero que a su vez su pragmatismo lo va a llevar a hacer negociaciones, yo diría, distintas a las que había hecho anteriormente o distintas a las que había propuesto incluso su programa. Si logra salir adelante con una ley, yo diría que en un 60, 70% acorde a lo que propuso, sin lugar a dudas va a tener un camino despejado.
pero también va a significar un golpe ideológico importante que se va a hacer sentir en las elecciones presidenciales de Chile, en las de Ecuador, como ya conversábamos, y también en las relaciones con Brasil. Argentina con Milei ya salió del BRICS, ya dijo, avisó oficialmente que no se incorporaba, digamos, al BRICS, donde está Brasil. Y eso ya muestra una distancia, y esto tiene implicancia respecto al futuro de Mercosur. Entonces, como usted ve, el escenario es bastante completo. Pero vayámonos ahora hacia arriba, vayamos hacia el norte, para poder mirar un poco lo que es la elección, lo que está empezando a pasar en realidad en el proceso de campañas electorales en Estados Unidos. Y la elección que hubo ahora en los caucus, en Estados Unidos, el proceso de primarias, en la práctica, tiene, yo diría, varios puntos. Las primarias en Estados Unidos empiezan con los caucus, que son una suerte de votaciones dentro de cada estado y dentro de cada estado en cada una de las ciudades o comunas, para decirlo en el lenguaje nuestro. Y en estos caucus, que el primero que se empezó a realizar fue en el estado de Iowa. Y en el estado de Iowa, Trump logró una ventaja de 30% sobre los otros candidatos republicanos. Le explico. Cada partido debe hacer un caucus y generar una votación en los candidatos presidenciales. Hay un listado que se presenta a los votantes, en este caso el Partido Republicano, y todos los adherentes y militantes del Partido Republicano votan por ellos. En esa elección, digamos, Trump sacó una ventaja de 30 puntos y ganó en 98 de las comunas donde se aplicó todos estos caucus. Eso significa, y eso ha sido la sorpresa, de que la vigencia de Trump, el liderazgo político o el peso electoral que tiene, está prácticamente incólume a pesar de todos los cuestionamientos, los juicios que tiene encima, los riesgos de que vaya incluso a la cárcel. Recordemos que en Estados Unidos el candidato presidencial puede estar acusado, pero nada le impide ejercer como presidente. Sí, usted y yo pensamos lo mismo, es extraño, pero eso es lo que está en la legislación estadounidense. Hay dos estados que, digamos, su Corte Suprema han señalado de que el nombre de Trump no puede estar en la lista de candidatos por estar siendo enjuiciado por un intento de autogolpe, ¿no es cierto?, en enero de 2020, el 6 de enero de 2020. Sin embargo, eso todavía está en veremos porque debe ser en la práctica revisado por la Corte Federal. Y eso probablemente de aquí a abril vamos a tener alguna medida. Ahora bien, el triunfo que tiene Trump ahora en Iowa empieza a colocar en el papel diversos análisis respecto a qué significaría un gobierno de Trump, un gobierno 2 de Trump. Algunos sostienen que con eso se acabaría rápidamente la guerra en Ucrania, donde Rusia mantendría probablemente los terrenos ocupados. Ucrania, digamos, perdería la guerra en la práctica, y a su vez también tendríamos un problema en términos de que Ucrania, al perder la guerra, significa de que de alguna forma Estados Unidos la cede. OTAN se debilitaría, dado de que Trump tiene un eje, digamos, proteccionista, no solamente en la economía, sino que también en términos de seguridad y defensa. Estados Unidos solamente va a ir donde sus intereses estén comprometidos y no se va a comprometer con otros intereses. Eso también dejaría en una situación de cuestionamiento cuál sería el apoyo de Estados Unidos a Israel. Y también cómo sería la relación con todo el resto de los países de Medio Oriente, considerando de que es con Trump donde surge este megaproyecto de unir, ¿no es cierto?, India con Europa, pasando por Arabia Saudita, Emiratos Árabes, etcétera, que es el fondo de la contrapropuesta que hace Estados Unidos a la ruta de la seda de China. Y es la razón por la cual efectivamente se plantean los proyectos, ¿no es cierto?, conocidos como los acuerdos de Abraham. Entonces, acá hay varios elementos que la idea de un Trump vencedor, que está prácticamente, digamos, sin ningún daño electoral, pasa a ser en la práctica un elemento, yo diría, central en todo lo que hoy día estamos mirando y estamos viendo, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Y para finalizar, vayámonos al al Mar Rojo, mejor dicho, y al canal de Suez. En el Mar Rojo están los hutíes, que están en una parte de Yemen, que cuentan con el apoyo de Irán explícitamente, y que se han dedicado a atacar los barcos que provienen de Estados Unidos o que provienen de Israel, o asociados a ellos. Ahora, el Mar Rojo es la entrada al canal de Suez, que permite y ahorra bastante tráfico y evita dar la vuelta por África, para poder llegar a Europa.
En esa perspectiva, por ahí, recordemos, pasa el 12% del comercio mundial, de carga mundial por barcos. Pero no solamente veamos el canal de Suez en términos de transporte marítimo, también veamos el canal de Panamá. En el canal de Panamá, donde pasa el 6% del transporte de carga mundial, está en una sequía que tiene prácticamente detenido o imposibilitado utilizar ese canal y se utiliza en sus mínimas capacidades, y mínimas realmente. Por lo tanto, en este minuto hay casi un 18% del transporte de carga internacional que está afectado. Eso significa un golpe directo a la cadena de suministros, eso significa un mayor costo de transporte y eso significa un mayor tiempo también. Entonces, estos elementos tienen un impacto, yo diría, importante en la economía mundial y en la economía de los países dependientes, que sería el caso de Chile. En el Mar Rojo, para poder neutralizar a los hutíes, ¿no es cierto?, que están en Yemen, como les decía, Estados Unidos ha desplegado capacidades, pero particularmente lo ha hecho el Reino Unido. El Reino Unido se ha convertido en un aliado militar importante de Estados Unidos, que no solamente está hoy día con yo diría, con un protagonismo relevante, con ataques permanentes sobre las capacidades de los hutíes, digamos que tienen, no solamente embarcaciones, tienen lanzamisiles, tienen una serie de capacidades tecnológicas que distan mucho de la pobre economía que tiene justamente Yemen. Pero le decía que el Reino Unido, digamos, la capacidad de defensa británica, también está ayudando a Estados Unidos en Guyana. Hoy día en el mundo, para que ustedes tengan una idea, hay al menos 25 conflictos latentes o activos que involucran a gran parte de África, a algunas partes de Asia, digamos, a algunas partes hoy día de América Latina, y donde efectivamente tenemos un problema. Estados Unidos no tiene necesariamente la capacidad de estar en todas partes, y a esa capacidad se le ha sumado Reino Unido. Y ese Reino Unido también tiene intereses en la zona de América Latina, ya hablemos de la Antártica, hablemos del Cono Sur americano, y este Reino Unido también tiene intereses en Medio Oriente. Entonces, el reposicionamiento de las fuerzas de seguridad o defensa de Estados Unidos, hoy día apoyada directamente por Reino Unido, empiezan a generar también mayores suspicacias en torno a la posibilidad real de que el conflicto que está asociado, ¿no es cierto?, a la contraofensiva israelí sobre una Gaza donde la muerte de civiles coloca en entredicho todo el derecho humanitario, la violación de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. Hay tres instancias que hoy día se están discutiendo en la Corte Internacional de Justicia a ese respecto y que en la práctica nos deja en una situación, yo diría, bastante compleja en términos de cómo va a seguir todo esto y si efectivamente Israel está logrando los objetivos que dijo que iba a lograr. Porque la cantidad de muertes civiles aumenta, no hay claridad respecto a que Israel, por una declaración que diga que está cumpliendo ese objetivo, y en la práctica tenemos en consecuencia un problema que es mucho mayor, mucho más complejo, y que en un sentido, yo diría, más geoestratégico, mirado desde acá, tenemos un problema en términos concretos. ¿En qué sentido? Hoy día se necesita una mayor tranquilidad para poder dar en la práctica una respuesta concreta a la necesidad de, no diríamos de una paz, pero sí podemos decir de una estabilidad que permita las negociaciones, que evite la confrontación y que haya un alto al fuego en los principales conflictos que tenemos, que son 5, dicho sea de paso. En consecuencia, si empezamos navegando en el Mar Rojo, estamos viendo de que el Mar Rojo es solamente una parte de todas las piezas que hay que mover para que el tablero del ajedrez mundial tenga la estabilidad que se necesita. Bueno, estamos ya en la parte nacional, en WAP TV, en la media hablado con Holzman, para poder establecer o definir claramente qué es lo más importante que tenemos en nuestra agenda política. Entonces, a mí me encantaría hacer, la verdad, un análisis más bien de la toma de decisiones, la visión de futuro de Chile. Pero esos temas que son relevantes y muy importantes para lo que el país necesita a futuro, independiente incluso con quien gobierne,
no hay agenda en los medios de comunicación. No hay agenda sobre la necesidad de aumentar las inversiones, no hay agenda respecto a cómo perfeccionamos y optimizamos y hacemos más eficiente al Estado para que efectivamente tengamos el crecimiento, mejores políticas sociales, etcétera. Nuestra agenda, lamentablemente, es mucho más limitada, pero vamos a hacer esfuerzo para en el futuro de poder decir cuáles son los temas estratégicos importantes que el país debe discutir. Si usted está siguiendo el Congreso Futuro, los felicito, la felicito, porque es ahí donde están las ideas que en la práctica alumbran, ¿no es cierto?, el futuro. Pero en Chile estamos con una contingencia y esa contingencia tiene que ver, ¿no es cierto?, con el Festival de Viña. Obviamente, y ese Festival de Viña tiene que ver además con lo que es en la práctica el debate que es ahí, digamos, que se ha dado a raíz de un invitado que quedó listo el año pasado, que se firmó contrato, que se dijo todo, y donde todos los incumbentes estaban de acuerdo hasta que una columna de Alberto Mayol en Radio Bio Bio coloca la alerta acerca de quién es Peso Pluma. Un Peso Pluma, que es un cantante, yo diría, digamos, de las actuales líneas musicales que están presentes a nivel mundial, pero que se dedica a la narcomúsica, que está dentro de la narcocultura. Y usted me dirá, bueno, pero digamos, es un cantante, hay mucha gente que lo escucha. Sí, lo escucha y vende bien sus temas, los videoclips que tiene, tiene buena producción. Pero se dedica a ensalzar a los narcotraficantes, es una narcocultura. Ahora, esto es diferente a los movimientos musicales que había en el siglo XX, lo que era por la paz, ¿no es cierto?, lo que eran en alguna forma también por los derechos humanos, por lo que contra la dictadura, etcétera. Sí, es distinto. Porque esta narcocultura, que antes, no en México, tuvimos los corridos, ¿no es cierto?, los narcocorridos, esta narcocultura es de un consumo de aquellas personas que están alrededor, justamente, de narcotráfico y de todo lo que eso implica. Aquellos que son narcotraficantes, digamos, están muy claros de que su, yo diría, esperanza de vida máxima es 35 años, porque la probabilidad de que lo maten antes es bastante alta. Y eso significa también, vamos a tener presente, que la narcocultura, cuando se instala en un festival nacional, que además es financiado con recursos públicos, estamos reconociendo que esa cultura que estaba acotada en un barrio, en un territorio, hoy día es nacional y es colocada para consumo de todos. Pero yo creo que esa es una primera parte del debate, en términos que la validación de la narcocultura significa también la validación de una cuestión que afecta directamente a la sociedad, su desarrollo y el concepto de bien común. Es decir, es legitimar que el narcotráfico es parte de toda nuestra cultura que usted y yo tenemos. En consecuencia, el tema va por ahí. No es posible, a nuestro parecer, de que Peso Pluma tenga esta visibilidad en un festival nacional. Si es un festival que lo organizan los narcotraficantes, sin lugar a duda puede estar. Pero, digamos, esto va a tener implicancias, no solamente por el debate que hoy día se ha dado, sino porque, con seguridad, además es en la noche de cierre, adivine quién va a ser el público que va a estar ahí. ¿Ya? Adivine quiénes son los que van a ir a apoyar a Peso Pluma. Adivine usted qué es lo que va a suceder en el ingreso, durante y a la salida. Y eso probablemente va a colocar una segunda interpretación y una segunda necesidad de poder leer esto con mayor tranquilidad. La narcocultura que existe en barrios en Estados Unidos, en países europeos, en México, para qué decir, son elementos concretos que están asociados a una cantidad de gente determinada, a un territorio determinado, pero que no tienen visibilidad nacional, salvo por todo lo que son las redes sociales, que es ahí donde está, digamos, la ganancia. Entonces, acá hay que tener, yo diría, no un doble estándar, un estándar muy claro respecto a que aquellas cosas que hacen minoría, y particularmente aquellas que usan la violencia, no pueden normalizarse, ni dar espacio para que se transformen con una visibilidad para todo un país, en este caso, y a nivel internacional, dado que la noche de cierre son varios los países que retransmiten justamente, digamos, nuestro Festival de la Canción. Por lo tanto, Peso Pluma que va a quedar
como un tema. Pero acá lo relevante, y con esto quiero cerrar este análisis, acá lo relevante es que el narco no puede transformarse en una normalidad ni y en nuestra cultura particularmente. Y eso yo creo que hay que tenerlo bastante claro. Bueno, quisiéramos hablar de cosas mucho más, digamos, mucho más alegres, pero sí, sin lugar a dudas, lo que ha pasado con Katy Barriga, a ex alcaldesa de Maipú, que ha sido procesada y quedó con medidas cautelares, que todo pensaba que iba a ser prisión preventiva, finalmente quedó con prisión domiciliaria. Y eso significa colocar el acento sobre lo que hemos dicho ya en varias oportunidades de que comenzamos acá en WAP TV. Acá hay dos pilares que son complicados y que generan inseguridad máxima: la impunidad y la corrupción. Y la corrupción tiene que ver con hacer cosas, no solamente con apropiarse de dinero del Estado, de todos los contribuyentes, sino que tiene que ver también con lo que significa el mal uso de los dineros, que es el fraude o malversación. Tiene que ver también con el no importar lo que se haga, pero que no va a ir en el beneficio de que las personas esperaban justamente de la gestión. Los fraudes y malversaciones que tenemos en varios municipios, digamos, y que esto significa en la práctica, alcaldías que son de la derecha o centro derecha, donde se pensaba que había un comportamiento ético mucho más claro e evidente. Con Katy Barriga empieza a caerse, a desmoronarse todo eso. Más allá de la cantidad de dinero involucrada, que son 31.000 millones de pesos, y si uno va sumando los casos convenios del gobierno, va sumando el caso de fundaciones, va sumando el mal uso de recursos estatales, ¿no es cierto?, que han hecho muchas entidades del gobierno, la Municipalidad de Santiago, con Elisa Alder. Ahora, tenemos una crisis de corrupción. Y tenemos además esta crisis de corrupción muy, muy explícita y cada vez más profunda a nivel municipal. Tenemos el tema del Algarrobo, tenemos en el sur, en varias partes, en Antofagasta, etcétera, hay una epidemia de corrupción a nivel municipal. Y esta epidemia de corrupción a través de un virus que es el hecho de que, como no está definido por la ley, o hay vacíos en la ley, es posible que yo interprete que al haber vacíos yo puedo hacer lo que quiera, o puedo falsificar instrumentos para poder hacerlo. Cualquiera sea la excusa, la razón, hay un problema ético de fondo. O sea, tenemos una pandemia ética, como diría un amigo mío, tenemos la pandemia ética que nos está ahora dando no solamente la idea y la confianza entre los ciudadanos y sus instituciones, está debilitando la democracia. Si la corrupción, digamos que la tenemos institucionalizada en los municipios, en los gobiernos regionales, ¿qué podemos esperar entonces para poder luchar contra el crimen organizado cuando organismos fiscalizadores también pueden ser corruptos? ¿Qué cosa podemos esperar entonces para poder luchar contra todo esto si los fiscales temen por su vida? ¿Qué podemos esperar si las policías no tienen la capacidad de poder generar las evidencias que sean validadas adecuadamente por los tribunales de garantía? Entonces, acá se requiere, yo diría, una fuerza de tarea que sea capaz de reaccionar a lo que ya nos está saltando en la cara, pero también una fuerza de tarea que sea capaz de anticipar de que esto no suceda. Y eso definitivamente, porque estamos hablando de corrupción, estamos hablando de farándula, en el caso de Katy Barriga, estamos hablando de que pareciera ser una normalidad hacer esto, pareciera ser de que, yo tengo el poder, y el abuso de poder me permite a mí autoconvencerme de que todo lo que yo haga va a ser bueno. Y eso claramente no es el sentido ni de la política, ni el sentido de las autoridades cuando efectivamente ellos van a ejercer esas funciones. Tenemos en consecuencia, yo acá diría, un problema que es bastante más complejo, y donde el tema de Katy Barriga pasa a ser visible porque se mezclan varias cosas: intereses políticos, faranduleros, intereses municipales, pero que dan cuenta de que hay un inconveniente que es necesario poder abordarlo. La corrupción, digamos, debe ser un tema, y esto vamos a poder verlo cuando veamos ahora en octubre. En octubre próximo tenemos elecciones municipales, vamos a elegir alcaldes, concejales, y gobernadores y consejeros regionales. Pero también vamos a estar en la práctica mirando qué es lo que va a suceder en la presidencial.
¿ah? Pero entre medio, insisto, no seguimos conversando acerca de aquellos temas que son de mayor relevancia y que son estratégicos. Necesitamos saber qué vamos a tener o qué cosa vamos a hacer, digamos, en el futuro del país para poder, digamos, avanzar con crecimiento, digamos, disminuir las brechas sociales y socioeconómicas y económicas existentes, pero generar crecimiento. Hoy día tenemos un cambio profundo a nivel mundial en términos de productividad, de producción, a nivel de todo lo que es, digamos, el modo de industrialización. Y eso nos va a llegar más temprano que tarde y no estamos preparados para eso por todo lo que estamos viendo. Bueno, creo que ya con esos dos temas hemos pasado ya revista. Quizás hay otros, digamos, todavía no hemos sido invitados a ninguna cena con Pablo Salaquet, y probablemente no lo seamos, y con lo cual está muy bien, porque no tomamos decisiones. Ahí los que están ahí tomando decisiones son los que no debieron haber ido y haber usado las metodologías y estrategias normales de negociación, donde son los asesores los que negocian y los tomadores de decisiones se quedan en su oficina. Entonces, acá aprendamos a hacer política, ¿va? No es necesario que alguien presente a las personas, porque si hacen política, digamos, de esa manera, están cooperando al debilitamiento de la democracia y no al fortalecimiento digamos, del gobierno. Así que lo esperamos la próxima semana, digamos, y si tiene un tema que quiere que abordemos, escríbanos. Así que ahí podemos nosotros también poder cooperar para que, digamos, ir viendo los intereses que ustedes tienen y también contarles lo que ha pasado en el mundo y en Chile. Hasta la próxima semana.